En Tito 3:5 dice la Escritura: nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Y en Efesios 2:8 nos dice la Escritura: porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se atribuya el crédito, no por obras, para que nadie se jacte de haber puesto algo más, no por obras, porque las obras nunca fueron tomadas en cuenta por Dios para llevar a cabo la obra de sustitución que fue hecha exclusivamente por el Señor Jesucristo. No es por nuestras obras. Nuestras obras son trapos de inmundicias para Dios. Isaías 64:6. No por obras, para que nadie se jacte. No por obras, para que nadie se lleve parte del crédito. Esto no se trata de llevarse el crédito, porque la obra de salvación fue consumada en la cruz por el Señor Jesucristo en favor de todas las almas. Todas las almas salieron beneficiadas, mas no las almas fueron portadoras de algo más para que se llevara a cabo la obra de sustitución en favor de las almas pecadoras que estaban condenadas. Las almas pecaron y quedaron en condena. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores. La condición de nosotros, muertos en nuestro espíritu, marchando al infierno en el camino ancho. Y una condición terrible, pecaminosa, heredada desde Adán. Romanos 5:12 lo dice claramente, que por él entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Y así traspasó a los hombres, a todos los seres humanos. Romanos 5:12. Nosotros fuimos constituidos pecadores y esa es la condición que nosotros tenemos en el camino ancho. Estamos moralmente corrompidos y el Señor ha demandado en Marcos 1:15 que nosotros nos tenemos que reconocer así. Muertos en el espíritu, marchando al infierno, moralmente corrompidos. El Señor ha demandado: arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos primero que reconocernos así como Dios nos ve. Así, exactamente así. Y creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el anuncio de las buenas nuevas de salvación que dicen que Cristo murió por todos los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Señor Jesucristo murió en la cruz, no por sí, no en vano. Señor Jesucristo murió en la cruz, fue para quitar los pecados, porque los pecados fueron los que nos condenaron. Y era necesario que alguien pagara la deuda, alguien que fuera el que pusiera la vida de su alma en sustitución por nuestras almas. ¿Quién podía ser ese personaje? El Hijo de Dios. Y así sucedió en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario, el Señor Jesucristo llevó todas nuestras condenas. El Señor Jesucristo se dejó cargar con todos los pecados de nosotros. El Señor Jesucristo llevó todos los pecados de nosotros en su cuerpo sobre el madero. En él se dejaron caer todas las condenas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que las almas quedaran libres, en libertad. Y así sucedió. Solamente el Señor Jesucristo pudo sustituir nuestras almas, porque nadie más podía hacerlo. Nosotros quedamos incapacitados moralmente para nosotros poder hacer algo
por nosotros mismos. Dios envió a su Hijo, Juan 3:16, y Él murió en la cruz por nuestros pecados. El Señor prometió darnos la vida eterna y se cumplió en la cruz. Nosotros quedamos con vida eterna. Juan 10:28 lo dice claramente el Señor. Y yo les doy vida eterna. Y eso es lo que hay que creer. El anuncio es el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de buenas nuevas de salvación. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo se puso en lugar de todas las almas. Que Cristo nos dejó inimputables para siempre, con vida eterna. Usted que está en el camino ancho, usted tiene vida eterna por Cristo. Usted que está en el camino ancho, aún muerto espiritualmente, Dios le dio vida juntamente con Él, perdonándole a todos nuestros pecados. Sus pecados fueron perdonados, los míos y los de todos, en la cruz. Y estando en el camino ancho, usted tiene inimputabilidad penal en su alma. Su alma quedó exenta de los pecados, su alma quedó incondenable. Aunque usted esté en el camino ancho, usted está con esa maravillosa noticia que usted todavía no ha creído. Usted está en el camino ancho, pero usted tiene inimputabilidad penal. Solo que usted debe creerlo. Usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada, solo creerlo. Y debe atender las dos demandas del Señor. El Señor ha dicho: arrepentíos y creed en el Evangelio. No es el arrepentimiento de todos los pecados de usted. Eso no rige en la Escritura, porque el Señor en ninguna parte de la Biblia nos ha demandado arrepentimiento de pecado. Él simplemente dijo: arrepentíos y punto, y creed en el Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito. ¿A dónde? En el Salmo 22, en Isaías 53, en Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Cristo. Y el Salmo 22 relata todo lo que fue el sacrificio del Señor, anunciado muchísimos años antes de que sucediera. Entonces en la Escritura está escrito, por eso dice conforme a la Escritura, conforme a lo que está escrito. Fue anunciado y quedó plasmado y sucedió. Hace 2000 años sucedió. El Señor ha salvado nuestras almas hace 2000 años y nosotros debemos creerlo. Pero hay dos demandas que el Señor ha puesto en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio se debe creer en el corazón. Debe ser oído, debe ser entendido, pero creído aquí, para que pueda hacer efectiva usted esa salvación, porque la salvación es por fe. La justificación no viene por medio de mis obras. La justificación ante Dios viene porque yo crea lo que Cristo hizo en la cruz, que me salvó mi alma. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de creer en el Evangelio, lo que Cristo hizo. Cuando nosotros no creemos lo que Cristo hizo, ni creemos a Dios su salvación, le hacemos mentiroso a Él. Y eso es un pecado que nos lleva al infierno, porque eso sería pecado de incredulidad. La incredulidad está llevando a las almas al infierno porque no creen que sus almas fueron salvadas en la cruz del Calvario. Así que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. De cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Hay que escuchar el Evangelio, pero también hay que entenderlo y creerlo. Es la única manera de hacer efectiva la salvación. No es por obra, como lo dice la Escritura. Nos salvó, ya nos salvó, pero no por nuestras obras, sino por su misericordia. Arrepentíos y creed en el Evangelio.